Bienvenidos todos a este nuevo curso. El curso se llama Grandes Temas del Pentateuco. Grandes Temas del Pentateuco. Así se llama el curso. Son 8 lecciones que vamos a ver. Oiga, ¿ya tiene el libro? Sí, señor. Ah, mire tú. Acá sale el bonito. Pero hoy sí está. Está súper deliciosa. No, el libro está, pero. No, el libro que yo recomiendo cosas raras. Bien. Entonces, ¿cómo se llama el curso? Grandes temas del Pentateuco. Grandes temas del Pentateuco. Y si quieres estar ahí arriba ahora. Vaya, Bueno, eso era lo que quería usar. Entonces, grandes temas del Pentateuco. Ay, se están ahí en una clase. Sí. Muy bien. En esta ocasión vamos a tomar apuntes y al final del curso entonces yo le voy a entregar ya el módulo impreso. Muy bien. Entonces, les decía que son 8 lecciones por cada clase. O sea, esta noche que estamos hoy aquí representa una clase. Ahora, una clase puede estar compuesta de varias lecciones. Entonces, cada clase vamos a ver 2 lecciones. 2 lecciones. Así que los viernes que vamos a estar acá, no venga a jugar. Porque son 2 lecciones. Entonces, la lección número 1, introducción al Pentateuco. La lección número 2, el libro del Génesis, primera parte. La lección número 3, el libro del Génesis, segunda parte. La lección número 4, el libro del Éxodo. La lección número 5, el libro del Levítico. La lección número 6, el libro de Números. La lección número 7, el libro del Deuteronomio. Y la lección 8, lecciones, teología en el Pentateuco. Eso quiere decir que son 4 clases. 4 clases. En un mes debemos de abarcar ya todo el curso. Muy bien. Entonces, vamos a la primera clase. Si no ha adquirido su libro, aquí está. Lo puede adquirir por Amazon. De todos modos, ahí en el grupo de WhatsApp lo subí en PDF. Muy bien. Entonces, vamos a la lección número 1, introducción al Pentateuco. Es de suma importancia un conocimiento adecuado del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento empieza precisamente con 5 libros que se conocen como el Pentateuco. El Pentateuco. El Señor Jesús en su ministerio y también los apóstoles, la Biblia que ellos usaban era el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento estaban, obviamente, estos 5 libros, llamados el Pentateuco. Jesús, cuando habló del Antiguo Testamento, que era la Sagrada Escritura, en aquel entonces no existía el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se refirió al Antiguo Testamento, él confirmó que los libros del Antiguo Testamento hablaban de él, daban testimonio de él. Inclusive dice la Biblia en Lucas que les abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendieran lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Entonces, una de las tareas de todo estudiante bíblico
que ama la palabra es meterse en Dios y pedirle a Dios entendimiento para descubrir ya en los libros del Antiguo Testamento las referencias de Jesús. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. En Lucas 24, versos 25 al 27, Lucas 24, abra su Biblia, Lucas 24, verso 25. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora mire lo que dice el 27. Y comenzando Jesús, desde Moisés, clave, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lo que de él decía. Versículo 44 del mismo capítulo. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés, 1. En los profetas, 2. Y en los salmos, 3. Entonces, les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, Ruth se metió a la reunión. Presente. Es que estoy utilizando el grupo de... Tengo un grupo ahí de Telegram. Entonces, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, vemos aquí a Jesús haciendo una división de las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Y Jesús habla de Moisés. Dice, así está escrito en Moisés. Entonces, es una referencia a los libros del Pentateuco. ¿Ya? Jesús al decir Moisés, lo que está escrito de mí en Moisés, es hablar del Pentateuco. ¿Ya? Porque como lo vamos a ver más adelante, el autor del Pentateuco es este caballero, Moisés. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, pasaje muy conocido. Y vamos a encontrar a Pablo citando, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el creyente, sea enteramente preparado, perfecto, maduro, ya equipado para toda buena obra, la obra de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo cuando dice toda la escritura, Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice eso, no está hablando del Nuevo Testamento o de la Biblia como la tenemos ahorita, que está compuesta de 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. No, en el tiempo, cuando Pablo está escribiendo esa carta de Timoteo, no existía la Biblia como tal, sino solamente existían los libros del Antiguo Testamento. Entonces Pablo le dice a los cristianos ya, hombre,
toda la escritura. ¿Cuál escritura? La inspirada por Dios. ¿Pero cuál es esa escritura inspirada por Dios? Los libros del Antiguo Testamento. ¿Para qué están allí? Para enseñarnos. Pues toda la escritura es inspirada por Dios. Cambiemos. Todo el Antiguo Testamento es útil. Es útil para enseñarnos, para convencernos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que lleguemos a la madurez cristiana, parafraseando el texto. ¿Sí? Fíjese que tanto el Señor Jesús está diciendo cuán importante es el Antiguo Testamento, porque dice que el Antiguo Testamento da testimonio de él. Ahora Pablo ahora está confirmando de que los libros del Antiguo Testamento están allí, ¿ya?, para ayudarnos a nosotros en ese proceso de crecimiento y de madurez hasta que estemos aptos para trabajar en la obra de Dios. ¿Qué más queremos? Entonces la pregunta que resalta en este momento es: ¿será importante el Antiguo Testamento para nosotros, cristianos, miembros de la iglesia? Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Entonces, el Pentateuco. Este nombre es el que ha sido dado para los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Por lo menos es el nombre que utilizamos nosotros los cristianos evangélicos. Sí, los cristianos. Más cristianos evangélicos. ¿Ya? Entonces, no es la única forma de llamar a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Se le conoce también como la ley. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con versículos, en ocasiones, en donde se dice los libros de la ley. Entonces ya sabemos que son los 5 primeros libros. Los hebreos le dicen Torah, la Torah, ¿ya? Así le dice, la Torah. Entonces, como ya vimos, Jesús, ¿cómo los denominó? A los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿cómo los denominó? Los denominó los escritos de Moisés. Los escritos de Moisés. La palabra Pentateuco es una palabra compuesta de 2. Pente es una palabra griega. Pente, una palabra griega, significa simplemente 5. 5. Pente. Y teucos, pero una H allí intercalada, después de la C. Teuchos, se le diría teuchos, pero se le es teucos. Y esa palabra teucos significa rollo o libro. Oiga, Ruth, ¿me escuchas? Entonces, Pentateuco es una palabra compuesta. Pente, 5. Teucos, ¿qué significa? Rollo o libro. Pendiente a estos detalles que vamos a analizar. Inclusive, Teuco también significa vaso, urna, barril, porque los rollos en la antigüedad no podían dejarse así a la intemperie, sino que era un rollo y tenía que conservarse lo más posible, y para ello se hicieron unos cilindros de oro, y allí entonces metían el rollo cuando ya terminaban de hacer la lectura. Ese cilindro también se le conoce como Teuco. Dando a entender que Pentateuco también hacía
en el pasado referencia a los 5 estuches, los 5 cilindros, ya en donde se conservaban los 5 libros del Antiguo Testamento. Muy bien. Se le conoce como la ley, los libros de la ley. Y la razón por la cual se le conoce como los libros de la ley es porque la mayoría de las leyes dadas a Israel las encontramos ya en esos libros. Tal es el caso de 3 libros principales que contienen mayormente registradas las leyes. Estamos hablando del Éxodo, estamos hablando del Levítico y del Deuteronomio. Esos son los tres libros que tienen mayor relevancia en cuanto al registro de las leyes. Entonces, por eso se le conoce como la ley. La ley. Libros de la ley. ¿Ya? Les dije que la ley en hebreo es Torah. Torah. Y Torah significa instrucción. Eso es lo que significa Torah, instrucción. ¿Ya? En un sentido ya más básico, Torah significa señalar con el dedo. Pues no señalar con el dedo para juzgar a alguien, sino señalar con el dedo para indicar, exactamente, para indicar el camino. Ya, como quien dice, es por aquí la cosa. No es por allá, es por aquí. Entonces, los libros de la Torah, ¿ya? Son los que Dios le dio al pueblo para indicarles el buen camino. ¿Ya? En un sentido amplio, toda la Biblia es Torah. ¿Ya? Toda la Biblia es Torah. Muy bien. Entonces, Torah significa instrucciones divinas. Instrucciones divinas que dan dirección para santificar al pueblo. ¿Ya? Si queremos darle una definición ya más completa. ¿Ya? Es Torah, es instrucciones divinas para dar una dirección que santifique al pueblo. Así que nosotros encontramos un salmo muy conocido, el Salmo 1. El Salmo, después de decir bienaventurado el varón, etcétera, 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 después dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en la ley de Jehová, y por causa de ello, entonces va a prosperar. Claro. ¿Ya? Entonces, cuán importante es el Pentateuco. ¿Ya? Cuán importante es el Pentateuco. Es maravilloso. Cuando uno se lee de pasta a pasta el libro de Génesis, son 50 capítulos, uno se mete en una película. ¿Ya? Y uno sale allí renovado en la fe. Igual el eso. El Deuteronomio, eso hay tesoros allí preciosos. Entonces, si queremos gozar de salud espiritual, ahí están los libros del Pentateuco, porque son los libros de la ley y Torah. Ya nos muestran, nos indican el buen camino. El buen camino. Muy bien, el autor del Pentateuco. Bueno, hay un consenso, hay un acuerdo, tanto del lado judío como del lado cristiano, estamos de acuerdo de que es Moisés, ya el autor. Hay una cantidad de referencias
que no la vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas escogidas. Hay una cantidad de referencias que nos revelan que Moisés es el autor. Como por ejemplo, Josué 23:6. Josué 23, verso 6. Dice: esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Ni a diestra ni a siniestra. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro? Primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de los Reyes, capítulo 2. Vamos a ver qué encontramos. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 3. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vamos a Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Dice el verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Varón de Dios. Entonces, vamos a mirar Éxodo 17:14. Libro del Éxodo, capítulo 17:14. Entonces, fíjese que todos los textos anteriores que acabamos de leer nos están diciendo que el autor ya es Moisés. Ahora, mire lo que dice Éxodo 17, verso, ¿cuál verso le dije? 14 dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿qué le dijo? Escribe esto. ¿Ya? Entonces, ¿escribió Moisés? Claro. ¿Y qué escribió? Ya, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, hay una referencia aquí. Es muy corta, pero de todos modos es una referencia donde se dice que Moisés escribió. Sí. ¿Ya? Entonces dice que en un libro. Por eso es que son 5 libros, pero en realidad es uno solo. ¿Ya? Los libros del Pentateuco. Muy bien. Capítulo 24. Vamos allá, capítulo 24. ¿Ya? Verso 3. Éxodo 24, verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Ya? Verso 4. Y Moisés escribió. ¿Sí ve?
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó, ¿qué cosa? El libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. De modo que se nos está diciendo que Moisés escribió un libro. Y no solamente lo escribió, sino que dice que lo leyó. Sí, claro. Ya, muy bien. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. Me parece que es importante que leamos y conozcamos estos textos porque son textos que nos dan prueba, base para decir, hombre, Moisés es el autor. Ya, el autor. Muy bien, Juan capítulo 5. Vamos a ver qué dijo Jesús. Juan capítulo 5, verso 45. Juan capítulo 5, verso 45 hasta el 47. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Y quién es ese que os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Recuerden que Moisés no es Moisés la persona, sino el escrito de Moisés, o sea, la ley, el Pentateuco. Entonces Jesús dice, no penséis que voy a acusarlo delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí, ¿qué dice? Escribió él. Escribió él. ¿Se escribió Moisés o no escribió? Se escribió. Pero si no creéis a sus escritos, plural, a sus escritos, plural, ¿cómo creeréis a mis palabras? Marcos 12. Marcos 12. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 26. Dice, Marcos 12, versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído dónde? En el libro de Moisés. Libro de Moisés. ¿Cómo le habló Dios a Moisés en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Entonces dice el libro de Moisés. Listo. Ahora, creo que quedó claro, ¿verdad? Ahora, hay un asunto. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, en el último capítulo, 34, me parece, encontramos una referencia a la muerte de Moisés. O sea, se dice allí en el libro del Deuteronomio, y Moisés murió así, 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 así. Es imposible que Moisés haya escrito eso. Ya. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Qué ocurre allí? El hecho de que parte del libro del Deuteronomio no pudo haber sido escrito por Moisés no invalida el derecho de autoría de Moisés. No lo invalida.
Porque alguien después de la muerte de Moisés pudo haber recopilado la información, ¿ya? Y terminar la obra. Claro. ¿Ya? Pero la autoría sigue siendo de Moisés. Ahora, yo para ser autor de un libro no necesariamente debo escribirlo con mi mano. No necesariamente. ¿Ya? Yo puedo tener un secretario, como hacía Pablo. Como hacía Pablo, sí. ¿Ya? En varias cartas Pablo tenía un secretario, se llama un amanuense. Entonces, el ejemplo de Tercio escribió una de sus cartas. Entonces, pero la carta la autoría de esa carta de quién es? Claro. No de Tercio, no es de carta de Tercio, no, de Pablo. Sí, claro. ¿Ya? La Biblia, esta, Reina Valera, en un principio se llamaba la Biblia del Oso. Y el autor, ¿cómo es? Casiodoro de Reina. Pero se murió Casiodoro y vino Cipriano de Valera y le hizo unas ediciones, la mejoró. ¿Ya? Pero sigue siendo, aunque Casiodoro escribió cosas y acomodó, no quiere decir que es la Biblia de autoría de Casiodoro. No, de Cipriano. Sino sigue siendo de Casiodoro. Ya. Después, con los años, es que ya se unió los dos nombres, pero originalmente el autor es Casiodoro. Casiodoro de Reina. Creo que se entendió, ¿no? La idea. Muy bien. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de el Pentateuco? Ya, entonces vamos a tomar dos minutos de descanso y volvemos entonces con el propósito. El Pentateuco, póngale cuidado, es la base de toda la Biblia. Mire cómo era de importante. El Pentateuco es la base de toda la Biblia. En el Pentateuco es donde encontramos la primera profecía evangélica, la primera profecía de la venida del Mesías. Estamos hablando de Génesis 3:15, ¿no? ¿Ya? Y ahí mismo, la primera profecía de la derrota de Satanás. Entonces, estamos hablando del libro del Génesis. Hablamos de que en el libro del Génesis, que es Pentateuco, se establece la salvación de toda una nación, la salvación de toda una nación, de la nación de Israel, en el llamamiento de Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo haré de ti una gran nación. Entonces son textos claves. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el propósito del Pentateuco es darnos una introducción a toda la Biblia. Y un resumen de toda la Biblia. ¿Ya? Entonces, póngale cuidado. El propósito del Pentateuco, como ya lo vimos anteriormente, es para que esos 5 libros sirvan de guía en la vida del pueblo de Dios. Guía. ¿Ya? De forma directa a Israel, obviamente, ¿no? Ellos son los destinatarios primarios. Pero se extiende en forma de aplicación para la iglesia de Cristo. Por eso es que Pablo dice lo que dice,
que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a nosotros la iglesia ahora. Pero es los libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? En este caso, del Pentateuco. Muy bien. Entonces, el Pentateuco está para servir de testimonio perdurable para las futuras generaciones, para que los padres hereden a sus hijos la voluntad de Dios. Por eso es que dice en Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y estas palabras estarán sobre tu frente, sobre los postes de tu casa, las repetirás a tus hijos en todo momento. ¿Por qué? Porque los libros de la ley, entonces, estaban allí para heredar los padres a los hijos ya ese legado de Dios, ese estilo de vida de santidad. ¿Ya? Entonces, mire lo importante del Pentateuco, ya, el propósito. Muy bien, hablemos de la fecha. La fecha del Pentateuco. Bueno, no es fácil fechar ya un libro tan antiguo. El Pentateuco muy bien pudo haberse escrito en los mismos días, en tiempo real, de Moisés. En la vida de Moisés, como vimos unos pasajes que donde Dios le dice a Moisés, escribe. Sí. Y ya tenía algo para leer al pueblo. Ya, un escrito que le llamaba la ley de Jehová. Entonces, son referencias que, aunque no tienen la última palabra y no podemos ya ser tan arrogantes de decir es así la cosa, pero sí nos dan una idea y pie para creer que muy bien pudo haberse escrito en tiempo real, en el mismo tiempo de vida de Moisés. Ya Moisés pudo haber escrito la mayor de las cosas con su puño y letra. Ya, son especulaciones, porque ¿qué más vamos a decir? Nosotros no estábamos allá. Claro. Pero también es posible que posterior a la existencia de Moisés se hayan tomado sus escritos, ya, sus escritos de forma ya rudimentaria, digamos así. Se pudo haber tomado sus escritos y editores, tiempo después, pudieron haber hecho arreglos, ¿ya? Arreglos. Es posible también, es posible. Así que, sea como sea, el autor ya sigue siendo Moisés. Sigue siendo Moisés. Muy bien. Geografía. La geografía que rodea. No, fecha no hay fecha. Ya, no hay fecha. Si queremos una fecha así ya tácita, según la arqueología, Moisés pudo haber existido en el tiempo del gobierno de un faraón conocido como Amenejet IV. Dicen los arqueólogos que fue el séptimo faraón de la dinastía 12 del Imperio Medio de Egipto. Y este Amenejet gobernó Egipto cerca de los años 1799 a 1790 antes de Cristo. O sea, aquí está Cristo, ¿no? Año 0. Córrale de ahí hacia atrás 1799 años.
O sea, casi 2000 años. Sí. Casi 2000 años. Entonces, según la arqueología, Moisés existió para ese tiempo. Casi 2000 años antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, si queremos fechar, ya, otra vez, no de forma así, tiene que ser así. Es aproximado. Sí, ya, entonces más o menos 1799 años antes de Cristo. Entonces, geografía del Pentateuco. Bueno, sabemos que el Pentateuco inicia con el primer libro de Génesis, ¿no? Y en el libro de Génesis se nos habla de que Dios preparó un jardín, llamado el Jardín del Edén. Pero ese Jardín del Edén estaba ubicado en medio de dos ríos. Estamos hablando del río Tigris y el río Éufrates. ¿Cómo le parece que el río Tigris y el río Éufrates existen todavía? Entonces estamos hablando de un área perfectamente localizable geográficamente. Entonces, esa es la geografía del Pentateuco en sus inicios, ¿no? En sus inicios. A esta área, ya, en donde recorre estos dos ríos, Tigris y Éufrates, se le conoce como la Mesopotamia, por lo menos en el tiempo bíblico, la Mesopotamia. La Mesopotamia podemos encontrar en ella algunos lugares o ciudades, territorios principales. Uno de ellos es el territorio de Sinar. También encontramos el territorio de Babel o Babilonia. También encontramos el territorio de Asiria. Y un cuarto territorio, Siria. Siria. Entonces, Sinar, Babel, Babilonia, Asiria y Siria. ¿Ya? Esa región compuesta de esos lugares con nombres ya arcaicos, es actualmente la región que cubre este territorio de Irak, Irán, ¿ya? Esos países árabes, ¿ya? Entonces, si hay una civilización muy antigua es Irak. Creo que Irak, no estoy seguro, pero Irak creo que es de donde vienen esta gente de Palestina, los palestinos, me parece. No estoy seguro. Bueno, entonces, toda esta región se le conoce o se le conocía como la región de Mesopotamia. Ahora, en el avance del recorrido de los libros del Pentateuco, entonces ahora caemos en un territorio conocido como Canaán. Entonces, el recorrido del Pentateuco va desde Mesopotamia y entonces sigue a Canaán, tierra de Canaán. Y Canaán es lo que se conoce hoy como Israel, la tierra de Israel. Ya. Muy bien. Esa tierra de Canaán, al oeste, a su lado oeste, tienen un mar llamado el mar Mediterráneo, que en realidad es un golfo, pero le llaman mar
Mediterráneo. Muy bien. Ahora, Mesopotamia, Canaán, ¿ya? Pero cuando ya uno entra a lo que es la historia que se cuenta ya del libro del Éxodo, que se extiende hasta el libro de Josué, ya vemos que se empieza a hablar de Egipto. ¿Ya? Cuando uno lee el libro de Éxodo, ya su foco geográfico está en Egipto. ¿Ya? En Egipto. Entonces una vez sale de Egipto, el pueblo de Israel sube por el desierto y llegan a la frontera ya de Egipto, la noreste, a una montaña llamada Monte Sinaí. Es Egipto. ¿Ya? Monte Sinaí. Sinaí no es Israel, no es Canaán, no es Egipto. Sí. Sinaí. Entonces, regresa otra vez el enfoque geográfico, regresa otra vez a Canaán. ¿Ya? Canaán a Egipto y de Egipto a Canaán. La gráfica. Muy bien. En la gráfica. Sí, ahí lo tiene. Muy bien. Esto es algo introductorio. Ya, una clase o un curso de geografía bíblica ya se vaya más detallado. Ya, muy bien. Oiga, vamos a terminar. Personajes principales. Pendiente aquí porque esto viene aquí en el examen y le voy a hacer un pareo. Le voy a mencionar algo y usted tiene que conectar ese algo con el personaje relacionado. Entonces, los personajes principales que encontramos en los 5 libros del Pentateuco es obviamente Adán, el primer hombre sobre la tierra, Eva, la primera mujer sobre la tierra, Set, el inicio de un linaje santo, el inicio de un linaje santo. Set, el inicio de un linaje santo. Otro personaje principal, Noé, a quien Dios guardó para continuar el linaje santo. Dios guardó a Noé para que a través de Noé se continuara el linaje santo. Abraham es el nombre clave, Abraham, el padre de la nación de Israel. Viene Isaac, continuación de la promesa a Abraham. Viene Jacob, continuación de la promesa a Abraham. Y a Jacob se le cambió su nombre a Israel. Otro personaje principal del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, José, a quien Dios usó para preservar la futura nación de Israel. ¿Ya? José fue usado por Dios para preservar la futura nación de Israel. Otro personaje principal en el Pentateuco, que ya hablamos ya fuera del Génesis, Moisés. Hablando históricamente, pues. Moisés. Ya. A quien usó Dios para liberar a Israel de Egipto. Moisés. Otro personaje principal, Aarón. Aarón se va a convertir en la base para el sacerdocio levita dentro del pueblo de Israel. ¿Ya? Los hijos de Aarón, los sacerdotes, los levitas, los hijos de Aarón. Y terminamos con 2 personajes que van juntos del Pentateuco, personajes principales, Josué y Caleb. ¿Por qué son principales? Porque fueron los 2 varones a quien Dios usó
para animar al pueblo a la futura conquista de la tierra prometida, o sea, Canaán. Si no fuera por Josué y Caleb, esa conquista ya estuviera en problema. Pero Dios usó a Josué y Caleb y dijo, no, vamos para allá. ¿Listo? Ya, entonces estos personajes son exclusivos del periodo del Pentateuco. Ya, del Pentateuco. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tomemos estos personajes y nos hagamos un mapa mental. ¿Ya? Porque los nombres de estos personajes nos van a guiar en hacernos una imagen del recorrido del Pentateuco. Adán, Eva, Seth, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, entonces esta ha sido la lección número 1. Lección número 1. Terminada. Entonces tomemos 5 minutos de receso para ir a la lección número 2. Bueno, bienvenidos a la lección número 2. Estamos en el curso de el Pentateuco. El Pentateuco. Ya tenía frío. Sí, pero ese cosa como que echa más ruido. Muy bien. Entonces, la lección número 2, después de la introducción al Pentateuco, entonces vamos al libro del Génesis, primera parte. Libro del Génesis, primera parte, ya para el otro viernes, si Dios lo permite, el libro del Génesis, segunda parte. Muy bien. Ese nombre, vamos a datos preliminares del libro de Génesis. Datos preliminares. El nombre Génesis es la palabra griega Geneseos. Geneseos es la palabra griega Geneseos. ¿Cómo suena? Sí, Geneseos. Geneseos. Hay una versión griega de la Biblia muy antigua que se llama la Septuaginta, la versión de los 70. Entonces, la Septuaginta fue la que puso por nombre al primer libro de la Biblia, le puso ese nombre, Geneseos. Génesis. ¿Ya? Esta palabra Geneseos en la Biblia griega, esta palabra aparece en el capítulo 2 de Génesis. Ya, si usted abre su Biblia y mira el capítulo 2 del Génesis, el versículo 4, dice, estos son los, en su Biblia en español dice origen, porque es una traducción al español, pero si tuviéramos en nuestra mano una Biblia griega como lo es la Septuaginta, ¿qué es? Es una una traducción de la Biblia que tradujo el Antiguo Testamento, que estaba escrito en hebreo, pero lo tradujo al griego. Igual hizo ya eso. Entonces, esa es la versión griega
de la Biblia, Septuaginta. ¿Ya? Entonces, el Antiguo Testamento escrito en griego. ¿Ya? Yo no estaba allí, pero dice que la Biblia, el Antiguo Testamento, ya en conjunto que utilizaron los apóstoles, y la iglesia primitiva fue la Septuaginta. Bueno, entonces dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esa palabra orígenes en la Biblia griega es geneseos. Estos son los geneseos. Estos son los geneseos. Capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las, ¿qué cosa? Generaciones. Generaciones es geneseos. ¿Ya? Este es el libro de las generaciones, o sea, de los geneseos. Geneseos, es orígenes Y es generación. Ajá. Segura que una palabra puede tener varias acepciones. Capítulo 10, verso 1. Capítulo 10, verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Geneseos, generaciones. Capítulo 11, versículo 10. Capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, geneseos, generaciones. Capítulo 31, verso 13. Capítulo 31, verso 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu geneseos. Nacimiento, pero en griego es geneseos. ¿Listo? Entonces, los editores de la Septuaginta, cuando ya terminaron de traducir el libro del Génesis al griego, dijeron, ¿qué título le vamos a poner? Entonces, ellos notaron que el libro del Génesis está distribuido, no, está estructurado por partes. ¿Cuáles son esas partes? ¿Dónde empieza cada parte? Con la palabra geneseos. ¿Ya? Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, parte 1 de Génesis. Estos son los orígenes o las generaciones de Adán, de Sem. ¿Ya? Entonces, lo estructuraron así. Entonces, hombre, esta palabra geneseo es principal. Entonces, Génesis. ¿Ya? Geneseos. Entonces, el significado de geneseos, ¿qué es? Origen, nacimiento, generaciones, cumpleaños. ¿Sí? Geneseos. ¿Ya? Es una palabra clara. Origen, nacimiento. Ya. La Biblia hebrea, o sea, el texto original que fue escrito en hebreos, obviamente no va a encontrar geneseos, que geneseos es una traducción ya griega. Pero en el hebreo, esas palabras que se tradujeron geneseos, que es origen, nacimiento, comienzo, generaciones, es la palabra hebrea toledot. Toledot. ¿Ya? Y toledot es lo mismo que geneseos. ¿Ya? Lo mismo que geneseos. Toledot. Lo mismo que geneseos. Muy bien. Los judíos en su Biblia hebrea, el primer libro de la Biblia no se dice Génesis, tampoco Toledot. Le dice Bereshit, en el principio. Bereshit. O sea, si yo tengo aquí una Biblia hebrea
y abro el primer libro del Antiguo Testamento, no, usted no va a encontrar Génesis. Se va a cansar de buscar la palabra Génesis. No la va a encontrar. Va a encontrar la palabra hebrea Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio. Los hebreos, a los libros del Antiguo Testamento, le ponían el nombre de la primera frase. La primera frase. Sí. Como comenzaba el libro. Entonces, ¿cómo comienza el libro? Bereshit. Bereshit, Elohim. Ya, en el principio, Dios. Entonces, Bereshit, ese es el título del libro. Muy bien. El autor, pues ya sabemos que es Moisés, ¿cierto? Moisés. Hay una pregunta que resulta. Moisés, ¿cómo escribió de algo que no ni siquiera existía? O sea, ¿cómo pudo haber escrito acerca de la creación y todos esos detalles, el diluvio, el llamado de Abraham, que fue mucho antes de él? ¿Qué pasa ahí? Entonces, el pueblo hebreo tiene una habilidad que no tiene el resto del mundo. El pueblo hebreo tiene una habilidad que Dios le dio y es la memorización. Inclusive, nosotros vamos a una sinagoga o si nos vamos para Israel y nos metemos en una de las principales sinagogas y nos vamos allá a unas escuelas rabínicas, vamos a encontrar niños pequeños que te recitan de pasta a pasta el Salmo 119. El Salmo 119. ¿Ya? Entonces ellos tienen técnicas. El Salmo 119 está estructurado con el abecedario hebreo. Con el alfabeto no. Sí, el alfabeto hebreo. ¿Ya? El alfabeto hebreo. ¿Ya? Entonces, el Salmo 119 empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. ¿Ya? Entonces, está estructurado por partes. ¿Ya? Por partes. Entonces, los niños ya vienen, en la sangre, en la genética, ya vienen con esa habilidad. ¿Ya? Y a ellos no les cuesta memorizar grandes contenidos, ¿ya? Porque eso ya viene por generaciones. Es un pueblo milenario que ya viene con eso. ¿Ya? A nosotros nos cuesta aprendernos 2 versículos. Ya, pero ellos no. Sí. Ellos no. ¿Ya? Entonces, por eso es que el Salmo 1 dice que en su ley medita de día y de noche. Nosotros acá vamos a estar meditando de día y de noche, nos la pasamos viendo redes sociales. Eso sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, existía, y tiempo después, existía lo que se conoce como la tradición oral. La tradición oral. ¿Y qué era la tradición oral? La transmisión de la historia de ellos de forma oral de padres a hijos, padres a hijos, padres a hijos, padres a hijos. Existía una figura dentro de la cultura hebrea, existía una figura del primogénito. El primogénito no solamente era el que iba a quedar una vez que el papá muriera como responsable económicamente de la tribu, ¿ya? Sino que también iba a ser el responsable de continuar el sacerdocio, ¿ya? Del papá. Y como sacerdote de la familia, de la tribu, tenía que ser un hombre que conocía, ¿ya?, la historia a través de la tradición oral. Por eso es que Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te
este mandó, estará sobre tu corazón, o sea, tu mente, y las escribirás y se las repetirás todos los días. ¿Ya? Entonces es una cultura que si nosotros nos metemos a vivir en la cultura no aguantamos. No aguantamos. Sí, nosotros desde tempranito están metidos en el cementerio a rezar con los hijos. Entonces esa tradición histórica que se pasaba de generación en generación de forma oral fue la que recibió Moisés. Eso, como buen judío, su mamá ya le pasó la tradición oral de su pueblo. ¿Ya? Y en esa tradición oral estaba lo ocurrido en la creación. ¿Y por qué? Porque Adán se lo pasó a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. O sea, hasta llegar hasta Moisés. O sea que en ese tiempo se pudo haber eliminado el escrito y no hay problema, porque estaba la tradición oral. Bueno, la escribimos, no hay problema. Bueno, entonces, su autor es Moisés. La fecha del libro del Génesis, bueno, es muy incierto dar una fecha exacta. Hay un autor que cree que el Génesis pudo haber sido redactado dentro del lapso entre el éxodo de Egipto y antes de la entrada a Canaán. ¿Ya? Entonces, Moisés pudo haber redactado en ese periodo, ¿ya? Cuando ya el pueblo sale de Egipto y antes de entrar a la tierra de Canaán. Entonces, estamos hablando de los años 1425, dice este caballero. 1425, antes de Cristo. Tal vez Moisés empezó a escribir en ese lapso, es posible, pero luego después el Espíritu Santo de pronto usó a hombres escogidos que no se mencionan para terminar, darle un acabado, darle un editaje a esos escritos que fueron empezados por Moisés, que pudo haber ocurrido en los tiempos de los reyes. En los tiempos de los reyes. O sea, ¿cuáles reyes? En el tiempo de Salomón, más precisamente. ¿Ya? Porque en el tiempo de Salomón fue donde la nación de Israel gozó de paz. Y la gente, para ponerse a escribir, necesita cierto grado de tranquilidad, de paz. Muy bien. Entonces, por eso es incierto dar una fecha. Propósito. ¿Cuál es el propósito del libro del Génesis? El libro del Génesis pareciera que estuviera dividido en dos. Primero habla o redacta la historia de la creación, ¿no? De la creación de los cielos y la tierra, el comienzo del pecado, el comienzo de todas las cosas principales, ¿ya? Entonces, pero a partir del capítulo 12 ya se concentra en el origen de la nación de Israel. O sea, del capítulo 12 al 50. Entonces, parece que el propósito del libro del Génesis nos habla de que el Génesis tiene el propósito de presentarnos
la historia del nacimiento de la nación de Israel. Y nos muestra cómo Dios movió las fichas, cómo Dios intervino, usó a José para guardar la nación de Israel, ¿sí? Entonces, pero de forma principal, el libro del Génesis nos habla de ese origen de la nación de Israel. Pablo Hoff, que es este caballero, él dice que el propósito del Génesis se puede resumir en lo siguiente. Es un escrito que principalmente está para relatar la historia de cómo escogió Jehová a un pueblo que llevaría a cabo los propósitos divinos. ¿Ya? Entonces, el pueblo de Israel. Muy bien. Estructura. La estructura del libro del Génesis. ¿Cómo podemos estructurar el libro del Génesis? En dos partes principales. La primera parte va del capítulo 1 al 11. Primera parte, capítulo 1 al 11. Y es la historia de los fundamentos. La historia de los fundamentos. Y la segunda parte del libro del Génesis va del capítulo 12 al 50. Y es la historia de la creación de Israel. La historia de la creación de Israel. ¿Ya? Pablo Hoff llama a la primera parte la historia primitiva y la segunda parte la historia patriarcal. Aunque los patriarcas son tres, Abraham, Isaac y Jacob, aunque ellos son los patriarcas, pero cuando uno lee el libro del Génesis, hay un personaje que acapara una tercera parte del libro del Génesis, y es José. No es considerado como padre de la nación de Israel, pero fue el que Dios usó para preservar ya a esta familia, la familia de Jacob, a sus hermanos, a su padre, o sea, a Israel. ¿Ya? Génesis 45, verso 5 es un versículo muy claro. Génesis 45, versículo 5. A ver qué dice. Génesis 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida, o sea, ¿sí? Dios usó a José para preservar la vida a toda una nación en gestación, ¿ya? Una nación que se iba a levantar, la nación de Israel. Muy bien, muy bien. Cuando tengan ya los módulos, ahí van a encontrar un bosquejo de todo el libro de Génesis. ¿Ya? Un bosquejo ya con todos los títulos. Muy bien. Temas principales, y aquí terminamos. ¿Cuáles son los temas principales? Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? ¿Cuáles son los temas principales del libro del Génesis? Son 5 temas principales. 5 temas principales. Tema número 1, la creación. Tema número 2, la caída. La caída. Tema número 3, el diluvio. Hay muchos temas en el Génesis,
Estos son los principales. Tema número 4, el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Y tema número 5 del libro del Génesis, la preservación de Israel en Egipto. La preservación de Israel en Egipto.